La semana pasada hablé acerca del bautismo del Espíritu Santo. Hoy te quiero hablar cómo recibir el bautismo del Espíritu Santo, cómo ser lleno del Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios nos da poder. ¿Para qué? Para servirle al Señor. Quiero que veas estos pasajes conmigo. Entonces, primeramente, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? Número 1, para recibir el Espíritu Santo tiene que haber pureza. Tiene que haber limpieza. Quiero que veas en Levítico 8, 5 y 6. Y uno dice, tiene que haber pureza. Ya me descartó. Pero mira, vamos a leer lo que dice la palabra. Dice, Moisés les anunció, esto es lo que el Señor nos ha ordenado que hagamos. Moisés estaba diciendo, esto es lo que el Señor ha ordenado que hagamos. Verso 6. Después presentó a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. ¿Quién era Aarón y sus hijos? Los sacerdotes. Lo primero que Dios hace con un sacerdote es lavarlos, limpiarlos, purificarlos para la obra que el Señor va a hacer a través de ellos. Entonces, y luego vamos a ver el verso 12. Luego derramó un poco, después de que los lavó, los limpió, dice, luego derramó un poco de aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón. Y de esta manera lo ungió y lo santificó para su labor, para su trabajo. Si tú dices, no sirvo al Señor, pues si no sirves es que a lo mejor no te has limpiado. Y necesitas también ser derramado, aquí dice, el Espíritu Santo para hacer algo para el Señor. Si no estás haciendo algo para el Señor, nada más estás haciendo para ti mismo. Tu mundo eres tú. Y por más que trates de corregir tus problemas internos y nada más vivir para ti, primero tú y después tú y por último tú. Y si sobra algo de tiempo, algo de dinero, algo de cualquier, ok, te doy una limosna. No. Somos sacerdotes. La Biblia dice que Dios ahora hay un pueblo, el pueblo cristiano, pueblo de Mundo de Fe McKinney. Dios nos ha llamado a ser sacerdotes. Y como sacerdotes, primeramente tenemos que ser limpios. No con un baño metiéndose a una regadera y bañándose y limpiando el cuerpo físico. Lo que estamos hablando es tenemos que limpiar nuestras vidas. Y eso no se basa a que seamos perfectos. Se basa a que reconozcamos y admitamos nuestros errores y le digamos al Señor. Filipenses capítulo 1 del verso 7 al 9 dice, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él es el que nos limpia, Él es el que nos lava de cada uno de nuestros pecados. Para Él derramar su espíritu, primeramente tenemos que pedirle perdón. No es que tengamos toda una vida intachable, que no haya ningún error. Entonces, ninguno de nosotros calificamos. No, es que vengamos como estamos, primeramente seamos lavados, le digamos al Señor, perdóname y límpiame con tu sangre preciosa, y entonces será derramado su espíritu sobre nosotros para poderle servir. Quiero decirte algo, si el día de hoy yo traigo aquí un vaso sucio y le digo a alguien, échale un poquito de agua, y tú lo ves, está bien sucio, ¿le vas a echar agua a un vaso sucio para tomar? ¿Qué tienes que hacer antes de poner el agua? Lavarlo. Tienes que enjuagarlo, tienes que lavarlo. Ya que lo lavas, ahora mientras esté sucio, no sirve para nada. ¿Sí o no? Te voy a decir algo. Mientras sigas viviendo es una vida sucia, y sucia es que no le pidas perdón al Señor, entonces Señor no puede hacer nada contigo. Pero al momento de pedirle perdón, Él nos limpia
Y Él quiere derramar de su espíritu sobre nosotros. Y entonces ahora vamos a servir al Señor. Ahora el Señor va a hacer algo precioso en nuestras vidas. Dale un aplauso de gratitud al Señor. También entonces tiene que haber pureza para recibir el Espíritu Santo. Número 2, tiene que haber humildad. Tiene que haber humildad. Y mira lo que dice en Lucas 11:13. Lucas 11:13 dice de esta forma: así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? Pero se tiene que pedir. Y pedir estamos diciendo, yo no puedo solo, yo necesito. Me estoy humillando, estoy reconociendo que yo no puedo. Entonces cuando estoy reconociendo, yo voy al Señor y yo le estoy pidiendo, Señor, yo no puedo. Te voy a decir, por eso es que el día de hoy hay muchas personas que van a la iglesia, pero siguen viviendo sus vidas como siempre. ¿Por qué? Porque les falta el Espíritu Santo. El Espíritu Santo transforma y porque es el espíritu de poder sobre nuestras vidas y vivimos vidas sobrenaturales. Tenemos autoridad, vemos el poder de Dios. Bien, empieza a haber señales milagrosas en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Yo he visto señales milagrosas. O sea que el Señor ha hecho en mi vida y a través de mi vida. Y gracias a Dios por eso. Pero aquí dice que hay que pedirle, que hay que humillarnos, que hay que decirle, y si le pedimos el Espíritu Santo, Él nos lo da. Amén. Gloria al Señor. Número 3, entonces tenemos que pedirlo con humildad. Y lo número 3, poniendo la fe en la gracia de Dios. Bueno, tengo que ir un poquito más a la iglesia. Pues siempre tenemos que estar en la iglesia. Pero ese no es el requisito para ser lleno del Espíritu Santo. Me tengo que portar bien. Pues cuando hacemos algo malo le pedimos perdón, somos limpiados. Pero algo que tiene que suceder no es porque somos nosotros muy buenas gentes o porque nos lo merecemos. Así en Efesios capítulo 2, verso 8 y 9 dice, porque por gracia, por regalo de Dios sois salvos, solo sois salvos por medio de la fe. Y dice, no por obras, para que nadie se gloríe, no por las buenas cosas que yo hago. Te voy a decir, hay personas que han venido a la iglesia como una obra de caridad, nada más ya es un voto, hay algo bueno que hice. Entonces, por eso es suficiente para de esa forma recibir el Espíritu Santo. No. Mira lo que dice Gálatas capítulo 3, del 5 al 14. Dice, vamos a leerlo todos juntos. Dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. ¿Te fijas el orden? Cuando somos llenos del Espíritu, hay maravillas. Punto. Hay maravillas, hay transformaciones, hay señales, hay milagros. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios sobrenatural. Entonces es por eso que el mundo, la iglesia puede decir, Dios, el Dios salva. Y la gente, pero no ve nada de nosotros. No ven autoridad, no ve poder, no ve nada. Entonces, qué bien. Yo no quiero eso. Pero si donde quiera que vayamos, el Señor nos ponemos las manos, los enfermos empiezan a sanar. Wow, ¿tú quién eres? ¿De dónde saliste? Porque la gente está acostumbrada a las palabras, pero cuando se ve el poder de Dios, la demostración del poder de Dios, eso es un impacto. Yo estoy aquí porque por 15 años, mis primeros 15 años de la vida, yo escuché palabras. Yo no vi el poder de Dios. Yo fui a la iglesia, se puede decir casi cada domingo. Yo no vi nada. Y como niño y luego como joven, para mí, después el estar en la iglesia escúchame, era una tortura. Era aburridísimo.
Es lo mismo de siempre. Pero gracias a Dios que yo vi el poder de Dios transformando vidas, actuando. Vi cómo el Señor tocó personas. Vi eso y vi el poder de Dios y caí de rodillas, caí llorando, invitando al Señor en mi vida. Y gracias a Dios que el Señor me perdonó, entró en mi vida. Y no tan solo eso, fui bautizado con el Espíritu Santo y fue revolucionada mi vida. Y gracias a Dios, por eso el día de hoy estoy aquí y el Señor me ha levantado, pero el Señor quiere levantar a cada uno de nosotros de nuestro sueño, de nuestra apatía, de nuestra indiferencia, de nuestro egoísmo, de solamente vivir vidas cómodas. El día de hoy mucha gente nada más está diciendo, ay, nada más quiero sobrevivir. Sobrevivir la pandemia, diciendo de que tenemos al Dios de vida y no de muerte en nuestras vidas. ¡Wow! Pero esa demostración dice, Él os suministra el Espíritu y hace maravillas. Esto es una verdad. Esto es una realidad. Pero para que esto suceda es a través del bautismo del Espíritu Santo. Entonces dice, entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Es una pregunta. Verso 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Verso 7. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Si creemos en el Señor Jesús, también somos hijos de Abraham. Dice, sabed, que sigue el verso 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, Dios de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. El día de hoy, al creer en Jesús, recibimos también, no tan solo que recibimos la bendición de Abraham sobre cada uno de nosotros, porque dice, benditas en ti todas las naciones. Esta nación, Estados Unidos, ha sido bendecida por el Señor Jesús y también con la bendición de Abraham. Mira, luego sigue el verso 9. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Verso 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Verso 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Escúchame, ¿cuál es la diferencia entre la fe y lo que dice la ley? En la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia se le llama el Pentateuco. En hebreo se le llama el Torah. Fueron escritos por Moisés. Y en estos 5 libros que escribió Moisés está la ley de Dios. Ahora la Biblia dice que tenemos que cumplirla toda. Y cualquiera que infringe una sola ley, ya infringió toda la ley. Ahora, este libro es espiritual. La ley es espiritual. Entonces, lo que ha pasado, ni tú ni yo la hemos podido cumplir. No la hemos podido y no la podemos cumplir por nosotros mismos. Pero ahora dice, el justo por la fe vivirá. Ahora creyendo en Jesús, ahora poniendo mi confianza en el Jesús, ahora yo voy a vivir en Él. Entonces, teniendo esa relación con el Señor. Verso 12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Verso 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Y quién fue colgado en un madero? Jesús. Entonces, maldito el que es colgado en un madero. Jesús fue maldito. Pero Él recibió nuestras maldiciones y Él las dejó clavadas en la cruz de Cristo. ¿Para qué? Terminamos en el verso 14 diciendo, mediante Cristo Jesús
Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. ¿Te fijas? Esa es la clave. La clave de recibir a Cristo es que ahora estamos poniendo nuestra confianza en Jesús. Pero ahora no tan solo es recibir a Cristo, sino ahora era recibir a Cristo porque de esa forma, ahora creyendo en Él, ahora podemos recibir por fe el derramamiento del Espíritu Santo en nosotros. Te voy a decir, cambia nuestras vidas. ¿Te acuerdas de Pedro? Pedro, 3 años con Jesús, el principal de los discípulos. ¿Y qué sucedió? Que el día que fue arrestado Jesús, lo negó Pedro 3 veces. ¿Por qué lo negó? Porque tuvo miedo. Porque sabía que si decía que era de Jesús, lo iban a matar. Como a Jesús. Entonces, pero dice la Biblia que lo negó y eran sirvientas que habían venido. Mujeres quizás pobres, pero que lo veían y que le dijeron, tú eres Galileo, estabas con Jesús. Y él lo negó a Jesús. Fíjate, esto sucedió. Al tercer día, Jesús resucitó. Y del tercer día estuvo con los discípulos por 40 días. Resucitado Jesús. A los 40 días, Jesús ascendió al Padre y les dijo, quédense en Jerusalén. ¿Para qué? Hasta que reciban la promesa del Espíritu Santo. Y entonces se quedaron 10 días más en Jerusalén, y en Hechos capítulo 2 dice que cuando estaban 120 discípulos en un segundo piso, en un aposento alto, 120 estaban orando, buscando a Dios. Dice que de repente vino el Espíritu Santo como un estruendo, un viento que llenó todo ese lugar, que se derramaron lenguas y comenzaron a alabar a Dios en otras lenguas. Y se hizo una conmoción, un ruidazo quizás, y que empezó a llamar la atención de la gente. Ahí en la ciudad de Jerusalén se empezó a congregar. Y ese Pedro, que había negado a Jesús, a una sirvienta, ahora ese Pedro se levanta. Y la Biblia dice que como 3,000 hombres lo escuchan y le creen y le reciben. Hombres. Si había 3,000 hombres, ¿cuántas mujeres y cuántos niños había? Fácilmente había como unas 10,000 personas. Fácilmente. Pero, ¿ves a un Pedro igual? ¿Qué sucedió en Pedro? De ese día que Jesús fue arrestado y que negó a Jesús 3 veces, ahora un Pedro que se levanta en medio de una multitud y les comienza a predicar y reciben a Cristo. ¿Cuál fue la diferencia? El Espíritu Santo. Recibió el Espíritu Santo y comenzó otra vida. Llegó a tal momento, dice la Biblia, que la fama de Pedro se difundía y que aún en el camino era tanta la gente que venía y que le ponían los enfermos en el camino y que él pasaba por el camino y nada más, no querían que los tocara, nada más la sombra de Pedro. Y nada más la sombra iba tocando y las personas se iban levantando y se iban sanando y se iban restaurando. ¿Qué era eso? El poder sobrenatural de Dios. Dale un aplauso de gratitud al Señor. ¿Cómo puede uno estar indiferente? ¿Cómo puede uno estar apático viendo el poder de Dios de esa manera? Por eso, de veras, lo que la gente, uno está luche y luche. ¿Por qué? Porque uno quiere convencer a la gente con palabras. No, mira, ahora te quiero demostrar el poder de Dios. Y eso es el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, y se recibe precisamente por gracia.
Número 4, quiero decirte esto. Pídele a Jesús ser bautizado en el Espíritu Santo y lo recibirás en tu vida por fe. Hay que pedirlo. Bueno, pastor, usted pídalo por mí. No, tú pídelo. O sea, necesitas pedirlo para ti. Y mira lo que dice aquí en Juan capítulo 1, 32 al 34. Dice, entonces Juan dio testimonio. ¿Qué Juan? Juan el Bautista, el que vino antes de Jesús. Dice, Juan dio testimonio, vi al Espíritu. ¿Te fijas? Vi al Espíritu Santo descender. ¿Por qué la relevancia y la importancia del Espíritu Santo? Porque cuando llega el Espíritu Santo hay poder, hay vidas sobrenaturales. ¿Y sabes lo que quiere el enemigo? Que nosotros vivamos vidas totalmente normales. No podemos vivir vidas normales si el Espíritu de Dios está en nosotros. Y aquí dice que vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Vio reposar el Espíritu Santo sobre Jesús. Verso 33. Yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu Santo desciende y reposa, es Él que bautizará con el Espíritu Santo. ¡Wow! Entonces, ¿quién es el que bautiza? No una persona, no Benjamín, no un pastor, no un líder. No. El que bautiza es Jesucristo. De aquí dice. Y entonces Jesús dijo esto. Me es necesario que yo me vaya. Les conviene, así dice, que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya, y ponte a pensar, si Jesús estaba aquí, pues un día estaría en el África, pero no está aquí en Estados Unidos, o no estaría en otro país. Si estuviera en Israel, pero no está, porque estaba limitado a un cuerpo físico. Por eso él decía, me es necesario que yo me vaya. Pero cuando yo me vaya, no los voy a dejar solos, enviaré. Jesús bautizando. Yo enviaré al Espíritu Santo para que esté todos los días de su vida, para que ahora haya poder en sus vidas, para que ahora yo me voy a manifestar en ustedes a través del Espíritu Santo que voy a estar todos los días de su vida. Dale un aplauso de gratitud al Señor. Aleluya. Entonces, y hasta ahí. Entonces, el que bautiza con el Espíritu Santo es Jesús, pero tenemos que pedírselo y creyendo, teniendo fe. Y el punto número 5 de lo que te quiero hablar acerca de cómo recibir el Espíritu Santo, que cuando se recibe el Espíritu Santo, acuérdate, es sobrenatural. Entonces, si es sobrenatural, viene con señales sobrenaturales. Y una de las señales sobrenaturales es que cambia nuestra forma de hablar. Las lenguas. Y tú puedes creerlo, no creerlo. ¡Ay! Fanáticos. Yo me burlé de las lenguas. Antes de ser cristiano, yo me burlé. Yo vi personas hablando en lenguas y me burlé. Fanáticos, persinados, dándose puros golpes de pecho. Puras mentirosos. Yo lo dije, lo pensé y lo dije. A personas que estaban hablando en lenguas. Pero quiero que veas lo que dice la palabra de Dios acerca de esto. Hechos capítulo 10, 44 al 48. Te quiero ponerte en dónde estamos. Dice la Biblia, el mismo Pedro, que había sido derramado el Espíritu Santo. Dice la Biblia que estaba en Jope. Jope el día de hoy es Tel Aviv. Y entonces él estaba en Jope y el Señor le da un sueño.
Y en ese sueño, entonces, y le dice también, van a venir dos hombres a buscarte, ve con ellos. ¿Te fijas? Es el Espíritu Santo que le está hablando, lo está guiando, le está diciendo, dos personas vienen, ve ahí. Dos personas vienen, ¿de dónde? De Cesarea. Está al lado sur del Tel Aviv o de Jope, está un poquito al sur, y estaba ahí Cesarea, la casa de Cornelio, era un centurión, y era un centurión que estaba buscando a Dios. Y él también había recibido un sueño que le decía, ve a Jope y ve por un hombre que se llama Pedro, y él te va a decir qué hacer. Eso es lo que ha pasado. Llega Pedro a Cesarea, a la casa de Cornelio, y están puros. Si eras un romano, había puros por romanos y puros personas que no eran judíos. Se les llama gentiles. Y él comienza a decirles, a hablarles lo que Jesús le puso en su corazón. Y mira lo que sucede. Verso 44. 44, póngalo otra vez, la anterior. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Otra vez. ¿No fue él que tocó a la gente? Él estaba nada más hablando y el Espíritu Santo descendió sobre todo el auditorio, sobre todas las personas que escuchaban el mensaje. Verso 45. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles. O sea, se había derramado sobre ellos. Y ahora la pregunta es, ¿cómo supieron que el Espíritu Santo había sido derramado? ¿Qué pasó? ¿Cómo supieron? Aquí dice, vieron, supieron que el Espíritu Santo había sido derramado. ¿Cómo? En el siguiente versículo lo dice, verso 46. Pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro preguntó, verso 47, ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo, tal como nosotros los recibimos? Pero ¿cómo supieron? Porque empezaron a hablar en lenguas. Y tú dices, ay, yo no lo creo. Pues no es de que tú lo creas o no, aquí está. Te voy a decir, hace 40 años, más de 40 años, cuando yo fui bautizado en el Espíritu Santo y yo que me burlaba de las lenguas, yo comencé a hablar en otras lenguas. Y uno dice, pero eso, uno que tiene que hacer, se inscribe a un curso para hablar en lenguas. No, aquí nadie se inscribió a un curso. Escúchame, es un lenguaje sobrenatural que Dios nos da. Y tú dices, es que no, ¿para qué? Te voy a explicar por qué. ¿Por qué es tan importante? La Biblia dice que en nuestra boca, en nuestra lengua está la vida y la muerte. ¿Cuántas cosas hemos hablado, maldecido? ¿Cuántas cosas hemos dicho con nuestra boca hacia nosotros mismos o hacia otras personas? Tantas cosas. En Santiago dice que la lengua es uno de los miembros más pequeños de nuestro cuerpo, pero es un miembro mortal porque hace mucho daño. Entonces, ¿qué sucede el hablar en lenguas? Es que Dios toma el control de nuestra habla, toma el control de nuestras vidas. Te voy a decir esto. Uno ve caballos grandotes, caballos fuertes. Y ese caballo fuerte, ¿cómo se puede decir, se le dirige o se le controla a un caballo fuerte? Poniéndole un bozal, se le llaman al caballo los frenos y se le pone en el hocico del caballo. ¿Y qué se hace? Se le pone esos frenos y ahora uno lo frena, uno lo dirige al caballo, y el caballo es extremadamente mucho más fuerte que nosotros. Pero ya tuvimos el control de su boca. Uno ve a bueyes
animales de carga, que son fuertísimos, y se les pone también, se les pone para arar la tierra, se les pone ese, el yugo, pero el yunque, ese yugo, pero y muchas veces se lo pone a los hocicos de los animales, y de esa forma, ¿cómo? El bozal, gracias. Se le pone ese bozal y se está dirigiendo a esos animalotes. Te voy a decir, muchas cosas problemas que hemos tenido, nos hemos metido en esos problemas por nuestra boca. Por eso ahora, cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros, la primera señal que sucede es que empezamos a hablar en otras lenguas. ¿Por qué? Porque el Señor empieza a tomar las riendas de nuestra vida. Amén. Entonces aquí lo vemos, cómo el Señor empezaron a hablar en otras lenguas. No fue Pedro, no fue, lo necesitaban. Y lo seguimos necesitando nosotros. Esa es la señal. Quiero también decirte esto. Marcos capítulo 16, verso 15 al 18. Mira lo que dice la palabra. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Es Jesús que le está dando las recomendaciones a los discípulos. Vayan por todo el mundo y prediquen las buenas noticias, el evangelio de Jesús a todos. Verso 16. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Verso 17. Estas señales milagrosas, sobrenaturales, estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Si creemos y tenemos el Espíritu Santo, vienen señales milagrosas. Y dice, expulsarán demonios en mi nombre. Número 2, y hablarán nuevos idiomas. ¿Quiénes? Los que creen. Los que han sido llenos del Espíritu Santo. Entonces yo no lo necesito. ¿Sabes lo que estás diciendo? Yo puedo solo. Yo no quiero que Dios me controle. Ayúdame, Dios. Pero yo mando. Es lo que estamos diciendo. Cuando es derramado el Espíritu Santo, Él toma control, Él toma nuestra boca y ahora le podemos alabar, ahora podemos adorarle al Señor y bendecir el nombre del Señor. Dale ese aplauso de gratitud al Señor. ¡Wow! Mira las señales. Expulsarán demonios en mi nombre, hablará en mi nombre y hablará nuevos idiomas. Verso 18. Dice otras señales. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. ¿Te acuerdas de Pablo? Que tomó una serpiente en la isla donde había naufragado, lo tomó y era venenosa y lo mordió y estaba mordiendo la mano de Pablo y él lo pone en el fuego y ahí la mete. Y él no queda sano, no se enferma. Y dice la Biblia que entonces los nativos de ahí creyeron que era un dios y lo querían adorar a Pablo. ¿Por qué? Señales. Dice, y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Bendito sea el nombre de Dios. A todos los que creen, a todos los que son llenos del Espíritu Santo. Dime esto. Si todo esto empieza a pasar en ese momento, ¿nos vamos a encontrar con un mundo indiferente? Un mundo apático. No. ¡Wow! ¡Wow! Eso es el poder de Dios. Por eso, ese wow, Dios se quiere manifestar a través tuyo, a través mío. Y gracias a Dios por eso, que el Señor quiere seguir obrando en cada una de nuestras vidas de esta forma. Pero ahora quiero que veas conmigo 1 Corintios capítulo 14, verso 2. Dice esto: pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. Escúchame, entonces el hablar en lenguas, no le estamos hablando a la gente. El hablar en lenguas es hablar a Dios. Amén, aquí dice. Es nuestra línea personal con Dios.
Y dice, y que es por el poder del Espíritu. O sea, no fui a la escuela a aprender un idioma. ¿Cómo lo recibo? Por el poder del Espíritu y comienzo a hablar en otro lenguaje. Entonces, el que sigue, ahora vamos a ver el verso 14. Verso 14. Dice, pues si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. Entonces, en otras palabras, yo estoy orando para Dios. Mi entendimiento, yo no sé lo que estoy diciendo, pero estoy orando y estoy orando. Esa oración es espiritual. Estoy en contacto con Dios. Verso 15. ¿Qué debo hacer entonces? Oraré en el Espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Siempre que dice orar en el Espíritu es orar en lenguas. Entonces dice, tengo que orar de las dos maneras. Tengo que orar en el Espíritu, en lenguas, y tengo que orar en mi entendimiento. Dice, cantaré en el Espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. Entonces estamos hablando de esa vida espiritual, de ese mover del Espíritu en nosotros. Y en el verso 18 dice esto: yo le agradezco a Dios que hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes. Pablo decía. Entonces Pablo recibió el hablar en lenguas. Pedro recibió el hablar en lenguas. Todos los discípulos recibieron hablar en lenguas. Todos hicieron milagros. Yo no lo necesito. ¡Wow! ¡Qué arrogancia! ¿Y cómo? ¿No lo necesitas? Pues por eso vives como vives. Pero cuando te dejas, sí, Señor, todo esto es para mí. Órale, lléname. Y entonces empieza a moverse el poder del Espíritu Santo. Y ahora, esta es una de las muchas señales que empiezan a suceder. Pero, no, yo no quiero hablar. ¿Qué? O sea, es mi comunicación. Yo todos los días oro en lenguas. Tengo mi tiempo que oro en el entendimiento y él estoy hablando y estoy orando. Pero tengo un momento que yo empiezo a hablar en lenguas. Y empiezo a hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque yo no lo entiendo, pero sé que el Señor está utilizando ese lenguaje para orar por quizás otras cosas, pero que el Señor me está poniendo que ore en el Espíritu. Y luego vamos ahora hasta el verso 32. Y dice, recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu. O sea, cuando profetizamos, cuando hablamos en lenguas, estamos en control y puede turnarse con otros. Verso 33. Pues Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Por eso dice la Biblia, si vas a estar hablando en lenguas, habla quedito en tu relación. Si hablas fuerte en lenguas, es para que alguien lo interprete y sea edificada toda la iglesia. Pero si hablas nada más en lenguas para ti, pues habla para ti, para edificación personal para ti. Amén, eso es todo. Pero lo necesitamos. Tú y yo no decidimos. Esto es algo que el Señor hace en nosotros cuando nos llena con el poder del Espíritu Santo. Y por último, ve conmigo a Romanos 8:26. Qué hermoso esto. Dice, además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Por eso el hablar en lenguas a veces no sabemos. Te voy a decir, muchas veces personas me dicen, ora por alguien. No me dicen la petición. Entonces empiezo a orar. No sé, sinceramente, no sé por qué orar. Empiezo a orar en español y llega un momento que no sé. Y empiezo a orar en el Espíritu. Empiezo a orar en lenguas. Y al empezar a orar en lenguas, empiezo en un momento a orar en lenguas y luego al momento viene el pensamiento exactamente qué es. Y entonces viene el pensamiento y ya empiezo a orar en español y empiezo a orar conforme a eso. Todas las veces que ha pasado eso, después de orar, la persona me dice, oiga pastor, ¿y cómo supo? Era lo que necesitaba exactamente. No me lo había dicho. ¿Quién me enseñó? Aquí está. Es el Espíritu Santo que nos guía, pero ahora nos está guiando
porque Él es un Dios sobrenatural. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo y tener y todo esto que el Señor tiene para nosotros? Ponte de pie, por favor.